Amén. Damos gloria a Dios que nos permite estar aquí una vez más para adorar a nuestro Dios hoy a través del estudio de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor que tenemos a Neily con nosotros hoy. Gloria a Jesús. Santo mi Dios. Ella se regresa, pero con el propósito de regresar para acá otra vez, ¿verdad? Amén. Por fe lo ponemos en oración, que sea donde Dios permita que esté. Amén. Si es allá, que te mantenga la puerta abierta allá. Si es acá, que te abra las puertas acá. Gloria a mi Jesús. Amén. Y damos gracias al Señor que hoy están los papás de mi hermana Glenda y mi hermana Felicita. Amén. Tenemos Sebastián, Dios te bendiga. Amén. Ondina, Dios te bendiga. Amén. Gloria a mi Señor. Nos alegramos de verle aquí con nosotros hoy. Esperamos, ¿verdad?, que se gocen juntamente. Aquí somos todos iguales, ¿ok? Preguntamos, comentamos. Si alguno tiene una pregunta de la Biblia, la hace, porque el único maestro aquí es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Así que tienen libertad de hacer cualquier pregunta o algún comentario que deseen, con mucho gusto. Amén. Gloria a Jesús. Alabado Jesús. Bien, pues nosotros vamos a dar inicio donde nos quedamos la semana pasada. ¿Y me puede dar alguien información dónde nos quedamos? Capítulo 14. Capítulo 14. En el verso 14 nos quedamos. Vamos para el 15, amén. Sí. Así que vamos a entrar al verso 15. Ahí estuvimos viendo en el verso 14. ¿Qué pasó? ¿Qué vimos en el verso 14? Pero traten de no leer la Biblia. Acuérdense de lo que vimos la semana pasada. ¿Qué vimos en el verso 14? ¿Y quién era? Pues se refiere, supuestamente está representando como que es Jesucristo. Amén. Supuestamente no, que es. Era el Señor Jesucristo, porque traía en su cabeza ¿qué? Sí, pues traía la... ¿Qué traía? ¿Quién pues se le adelanta a José? ¿Qué traía en la cabeza? Pues ¿Una corona de qué? De oro. ¿Y qué traía en la mano? Una hoz. Una hoz aguda. Una hoz aguda. Y estuvimos explicando la semana pasada lo que es una hoz. Amén. Así que vamos a ver del verso 15 en adelante cuál es el propósito de la hoz. Así que empezó el capítulo 14 diciendo que el Señor había puesto los pies en el monte de Sión. Y como yo le he dicho a usted, le he enseñado que la Biblia, el Apocalipsis no está en un orden cronológico. Empezando el capítulo, Juan está describiendo la segunda venida de Jesús a la tierra. Pero ahora en el verso 14 es como que Juan toma la escena y la vuelve atrás para dar los detalles de qué acontecerá con su venida en la tierra. Entonces Juan vuelve hacia atrás y menciona cuando está viniendo en las nubes. Amén. Como le dije, él comienza el capítulo con los pies en la tierra, pero la escena la lleva luego para dar detalles cómo fue su segunda venida a la tierra, y nos los presenta en una nube blanca. Entonces, él estaba sentado sobre la nube con una corona de oro en su cabeza y una hoz aguda en la mano. Bendito es Jesús. Así vamos a entrar hoy al verso 15. Pero ¿alguien se quedó con alguna duda la semana pasada? ¿Alguien se quedó con alguna duda o alguna pregunta hasta los versos que habíamos hablado? ¿Estudiaron basado a la pregunta que me hizo el hermano Melchor? ¿O nadie se acuerda qué pregunta hizo el hermano Melchor? ¿Se acordará el mismo hermano Melchor la pregunta que me hizo? Sí. No fue irónico que hablé. Yo sé que se acuerda, pero yo lo es irónico porque nadie me dice nada. Bueno, yo me dije durante la semana, los hermanos van a estar buscando información para ver por qué Melchor hizo la pregunta. Santo Jesús. Bueno, pues dejemos que lleguemos al verso 16, amén. Santo, al verso 17. Hermano pastor, con permiso. Aquí es la primera vez donde Juan dice que él vio a alguien semejante al Hijo del Hombre. Ese título Jesús siempre lo usaba cuando estaba aquí.
Amén. ¿Verdad que sí? Sí. Pero estudiándolo el Apocalipsis, me parece que esta es la primera vez donde se le relaciona como el Hijo del Hombre. Sinceramente no le he dado cabeza, creo como que la he oído en otros capítulos, pero no me acuerdo exactamente ahora. En otros capítulos, pero en Apocalipsis. Bueno, en el capítulo 1, cuando se está dando la identidad de él, no me acuerdo si en el capítulo 1 usó la expresión el Hijo del Hombre, pero en el capítulo 1 está dando la descripción de cómo era Jesús, amén, y cómo era su cabello y todo, pero no me acuerdo en realidad si está la palabra. Buena observación. Pero es la expresión que el mismo Jesús se presentó. Jesús se presentaba como el Hijo del Hombre y ahora Juan lo presenta como el Hijo del Hombre, amén, al que se veía en la nube. Bien. Bueno, pues entramos al verso 15. Yo la semana pasada iba por allá atrás y así que voy a seguir por allá atrás por donde iba. Que la última, no me acuerdo si fue Rosita o Glendy, la última que leyeron el texto. Ustedes leyeron la semana pasada, ¿verdad? ¿Ah? Tú fuiste la última, sí. Amén. Glendy, tú estabas, ¿tú alcanzaste a leer la semana pasada? Pues mira, contigo sigo de ahí para atrás. Porque dije que iba a continuar hacia allá porque se me quedaron. A veces empiezo por el frente y los de atrás se me quedan. Por eso dice, bienaventurados los que se sientan al frente, pues se comen el manjar. Amén. Bueno, así que tú me vas a leer el verso 15. ¿Ahorita? Amén. Ok. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Amén. Amén. Bendito es el Señor, gloria a Jesús. Así que Juan, en toda la narración que él está dando, él acuérdese, ha visto ángeles, uno con una función, otro con otras, pero ha visto muchos ángeles en acción. Por eso en esta expresión, y él dice, otro ángel salió del templo. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué usa la expresión otro? Porque ya ha dado descripciones de varios ángeles en diferentes funciones. Entonces dice, y del templo salió otro ángel y clamó a gran voz. Amén. Ahora, lo que viene ahora, quizá algunas personas lo toman, el ángel, bueno, antes de yo decirlo, vamos a ver cómo ustedes lo toman. Porque dice, y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, diciendo, mete tu hoz y ciega, porque la mies está madura. Ahora, ¿cómo usted toma esa expresión del ángel? Clamó a gran voz y le dijo al que está, ¿quién estaba sentado en la nube? Jesucristo. Un ángel que sale del templo, del cielo, le dice, clamándole a gran voz, mete tu hoz y ciega. Algunos dirían, le está ordenando. Sin embargo, usted lo analiza, no le está ordenando. Porque digamos, no, espérate, ese sería un ángel supremo porque le está ordenando al Señor, pero en realidad no le está ordenando. Muchas veces cuando nosotros oramos nos decimos, Señor, por favor, ven, desciende. No le estamos ordenando. Le estamos, ¿verdad? Pidiendo. Amén. Pero no le estamos ordenando. ¿Qué me iba a decir? Es como que está anunciando lo que va a pasar ahora, pues. Los otros ángeles han venido y han anunciado lo que va a pasar. Entonces, este también está haciendo su... Exacto. Este ángel está dejando de ver, Señor, ya llegó el tiempo. Es como nosotros, como Juan, cuando Juan termina el Apocalipsis diciendo, ven, Señor Jesús. Y nosotros, la iglesia, digamos, ven, Señor, por tu iglesia. Entonces este ángel, amén, clamó a gran voz. Es como lo vimos, ¿se acuerdan en el capítulo 6? En el capítulo 6, verso 10. Cuando se abrió el quinto sello y se vieron las almas que estaban debajo del altar. ¿Qué dice el verso 10? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Amén. Ellos lo están diciendo en una forma de interrogación, de exclamación. Y nosotros muchas veces hacemos exclamaciones delante de la presencia de Dios. Muchas veces en forma de ruego, muchas veces en forma de petición. Amén, en forma de súplica. Y ahora, como dice Selvin, este ángel está dejando ver. Amén. Se va a entrar en una acción porque la mies está
madura. Ya estamos llegando a la pregunta de Melchor. Amén. La mies está madura. Ahora bien, luego que este ángel hace esta exclamación, vamos a ver cómo respondió el que estaba sentado sobre la nube. Pero hay un verso que quiero considerar en el verso 15 y por aquí sigo con... Ajá, dime. Sí. Perdóname un momentito en lo que le doy el texto por acá. Reyes. Rey, tú me vas a buscar en Jeremías capítulo 51, verso 33. Ok, dígame. Entendiendo que el verso dice que la mies está madura, ¿desde qué punto de vista nosotros podemos interpretar si está hablando de la mies porque el pecado ha llegado al colmo de la presencia de Dios o la iglesia ya está preparada para irse? Esa respuesta te la voy a dar en el verso 16. Amén. En el verso 16 te voy a dar la respuesta. Amén. Ok. Amén. Y la pregunta todavía te en pie, la de... Queda en pie. Sí. Las dos son hermanas, las preguntas de hoy y las del Sí. pasado viernes. Amén. Ok. Amén. Ok, Rey, léeme el verso que va basado al verso 15. 51:33. Sí, Jeremías 51, 33. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. La hija de Babilonia es como una... Era cuando está de trillar. Y aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Amén. Vendrá el tiempo de la siega. Amén. Aquí el ángel dijo, la mies está madura. ¿Ustedes se acuerdan cuando los que sembraban en su tierra, que sembraban en Honduras le llaman milpa? Nosotros hicimos tala de maíz. Cuando veíamos el maíz, o los que sembraban frijoles, en Puerto Rico lo hicimos habichuela. Cuando ya veía la vaina de habichuela, se la llamo vaina, no sé cómo ustedes dicen vaina también. Pero la vaina veía, ya, mira, ya están maduras, ya están listas para agarrar. En otras palabras, esa es la siega. La siega es cuando ya está tiempo de segar, de agarrar lo que ya está maduro. Pues ya vamos por ahí llegando a lo que el ángel le dijo al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu voz y siega, porque la hora de segar ha llegado. Eso le dijo. A ver, ese texto no lo hemos leído. Me la levanté, espérate. Por eso le dije que en el 16. Amén, amén. Bueno, hasta el 15, el ángel le está diciendo al Señor, bendito mi Dios, que la mies de la tierra está madura. La observación celestial hacia la tierra. El texto que ha leído mi hermano habla de la hija de Babilonia en un sentido figurativo. Amén. La hija del el pecado, en otras palabras, los mundanos, lo que han hecho, las grandes cosas que han hecho. Amén. Va a llegar su día y va a llegar su día de la siega. Y ese texto tiene que ver mucho con lo que vamos a entrar en el verso 16. Antes de entrar al verso 16, dígame. Si yo había hecho otra pregunta, y que si esta venida que está aquí en el capítulo 14, es la misma venida que aparece en Hechos capítulo 1, 6, donde dice, varones galileos, este mismo Jesús que habéis visto ir, vendrá otra vez en las nubes. Ahí está el cumplimiento de la profecía. Este es el cumplimiento de lo que los ángeles le dijeron a los que lo estaban mirando, que ellos lo estuvieron mirando. Amén. Y los ángeles le dijeron, ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado entre vosotros vendrá otra vez en las nubes. Amén. Es el cumplimiento de la profecía. Ya ahora Juan está dando detalles. Ya el Señor se sentó en su transporte. Y Juan lo vio sentado sobre la nube. La nube es la que lo va a transportar y traerlo acá a la tierra. Lo que pasa es que, como le dije, comenzó Juan el 14 presentando ya a Jesús su segunda venida a la tierra, pero ahora Juan va atrás para dar detalles desde que él se sentó en la nube hasta que se le menciona y se le dice, Señor, ya es hora de meter la hoz en la tierra porque la mies está madura. Y entonces luego es que vemos, ¿verdad? Que de ahí es que el Señor de la nube llega a la tierra y es cuando Juan lo vio con los pies en Sion. Bendito Jesús. ¿Alguna pregunta o comentario? José, dígame. Sí, pastor, acerca de la nube como un hijo de hombre, este que vendimia, esa parte es un grupo diferente con los que van a seguir. Pero no te me vayas todavía al verso 17, porque de la palabra vendimia la vamos a hablar más ahorita. Solo quiero que me ayude
es un grupo diferente. ¿Cómo? Esto de que este hijo Tú me de estás hombre- sacando la respuesta que le voy a dar a Mechor. No te preocupes, con la respuesta que le voy a dar a Mechor te voy a contestar la tuya. Amén. Bueno, ¿hay otra pregunta? Santo Jesús. Pues por aquí, bueno, cubrirlos de este lado, así que me paso para último allá, María. María, tú léeme el verso 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Amén. El que estaba sentado en la nube escuchó al ángel, no necesitaba que se le diera orden, solamente el ángel, ¿verdad?, está anunciando. En otras palabras, el ángel, Señor, estoy anunciando que la mies de la tierra ya está madura y ya tú vas en camino. Pero el Señor ya tenía su hoz en la mano, y después que el ángel habló, dice que el que estaba sentado en la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Ahora, analícenlo bien. Metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿Qué hace la hoz? La hoz va cortando el trigo, va cortando la cizaña, va cortando diferentes cosas. Amén. Entonces, vemos, amén. Por aquí, ¿quién me sigue por aquí? Bueno, con José, como tú hablas, yo le voy a dar a los que no hablan, ¿ok? Amén. Por aquí vos brinca la María Figueroa. De María del Sí, brinco a María Figueroa. María, búscame en Mateo. Capítulo. Mira qué lindo, puse los versículos y no escribí el capítulo. En el capítulo 13, ¿Mm? donde habla de la ciega. Ay, puse el verso 36 al 43, pero se me olvidó escribir el capítulo. Puede querer tal cosa. Bueno, pastor, si es de la ciega, es el capítulo 13 de Mateo. Vamos a ver si tú tienes razón. Mateo 13. Me suena que es el 13, sí. Sí. 39 al... Esa misma, el capítulo 13, está muy informado, Mechón. Amén. Capítulo 13, léeme del 30. ¿Tú lees ligero? Sí, Pues, amén. pues si lees ligero, me va a leer bastantes versos. Ok. Amén. Me va a leer desde el 36 al 43. 36, 43. Amén. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. Bueno, si usted analiza lo que Jesús está diciendo aquí, está comparando, ¿verdad? La siega, hablando de la siega, hablando del campo, hablando de los segadores. Amén. Así que Él está llevando a estos versos que estamos hablando aquí en Apocalipsis. Ahora, tengo que leer el 16 para poder entrar entonces a la pregunta tuya. Amén. Ok, vamos el verso 16. No, eso fue el que tú me leíste, ¿sí? Amén. En el verso 16, lo que pasa es que en el 17 está la explicación, pero no en el 18.
Ok, en el verso 16 vimos, ¿verdad? Que estaba sentado metió la hoz sobre la tierra, amén, y la tierra fue cegada. Ahora, mi hermano, la semana pasada habló de la mies y dijimos, en la Biblia encontramos que Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero les dije, esto es muy diferente a esta mies que está hablando acá. Jesús está hablando, el plan de salvación lo trajo. Muchas almas necesitan salvación y los obreros son pocos. Por eso el Señor hizo el llamado, ir por todas partes y predicar este evangelio. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, hace falta obreros y todavía está en acción que se está buscando obreros para que sigan segando la mies. Eso es refiriéndose a la iglesia. Pero aquí en Apocalipsis es muy diferente. Aquí en Apocalipsis la siega que se va a hacer no es para salvación. La siega que se va a hacer va a ser para condenación. En los versos que leyó mi hermana María Figueroa, el Señor dice que los ángeles son los segadores. Amén. Veremos en el verso 17, amén, un ángel cuando tira luego en el verso 19 cuando tira la hoz sobre la tierra. Pero me adelanto, amén. Vemos, es que no quisiera adelantar, darle los comentarios porque voy a tocar el verso 18 y verso 19. Pero hasta ahora lo que les quiero decir es, la siega que se va a cegar no es para salvación, no tiene que ver con la iglesia. Santo Jesús. Si usted analizó los últimos versos que leyó mi hermana María Figueroa, habla del reino de Dios. Hay una diferencia entre el reino del Mesías y el reino de Dios. El reino de Dios, ¿sabe usted cuándo acontece el reino de Dios? Primera de Corintios capítulo 15 del verso 24 al verso 28. Ahí vemos un detalle. Tiene que concluir el milenio para que entonces entre el reino de Dios. El reino del Mesías fue un reino que se le puso fecha. Se le dio un intervalo de tiempo, 1000 años en la tierra. Y si usted analizó las últimas palabras de mi hermana, cuando dice, vendrán los ángeles y cegarán, los que son cizañas son arrojados al horno de fuego. En la final de la gran tribulación, cuando empieza el reino del Mesías, los que el Señor matará con la espada de su boca, en ese momento no son arrojados al horno de fuego. El Señor los extermina. Solamente al horno de fuego son arrojados dos personajes. ¿Quiénes son esos dos personajes? El anticristo y el falso profeta. Y los versos que leyó mi hermana María, dice, los ángeles recogerán el trigo y la cizaña. La cizaña va a ser arrojada al horno de fuego que arde por los siglos de los siglos. Esto es un acontecimiento que va a acontecer después del milenio. Para que no se me turben. El reinado de Jesús se le llama el reinado del Mesías, promesa que Dios le hizo a Israel. El reinado de Dios es eterno, el reinado del Padre es eterno. ¿Por qué razón? Va a llegar un día que ya ni habrá necesidad de hablar del Espíritu Santo, ni habrá necesidad de hablar del Hijo. ¿Por qué? Primera de Corintios, el primero que lo encuentre, Primera de Corintios 15, 28, ¿qué dice? Léelo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a él que le sujetó a él. Todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Para que lo entiendan mejor, léelo ahora desde el 24. Ay, ok. Luego el fin cuando entregue el reino. Escúchelo bien, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y al Padre, cuando... Párate. ¿Qué dijo? Cuando entregue, ¿qué? Quiere decir que el Hijo termina su reino y se lo va a entregar el reino al Padre. El Padre no estará reinando.
durante esos 1000 años. Síguelo. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El 27. Porque todas las cosas... Perdóneme antes que siga, para que no se me pierdan los hermanos. ¿Quién es el postrer enemigo que será vencido? La muerte. Quiere decir que en el reino de Cristo, que va a estar reinando 1000 años, todavía la muerte va a estar reinando, todavía no ha sido vencida. Amén. Síguelo. El 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Amén. Y el 28 ya lo Les repito otra vez el 28. Okay. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Todo en todo. En otras palabras, el Padre absoluto. Oye, los que se llaman solo Jesús, ¿dónde pondrán este texto? ¿Verdad? Los que se llaman solo Jesús, que dicen que Jesús, cuando sabemos que Jesús es el nombre humano, y cuando dice que el mismo Hijo se sujetará al Padre después de terminar el reinado de 1000 años. Quiere decir que en el reinado de 1000 años de Jesús sigue reinando la muerte. Dice en los versos que leyó mi hermana, desde el 24 hasta que sea puesto por el estrado de sus pies todos sus enemigos, y el postrer enemigo es la muerte. La muerte es el último. ¿Por qué razón? Porque al final del milenio, durante el milenio, le dije que iba a haber muerte. No muchas, pero habrá muerte, porque el que peque después de 100 años de edad muere automáticamente. Pero al terminar el milenio, va a haber una multitud de muertos terrible. Quiere decir que por eso que la muerte sigue reinando. Porque al final del milenio, Satanás es suelto por un breve tiempo y logra engañar. Dice que engañar, eso lo veremos en el verso capítulo 20, lo veremos, me lo adelanto. Engañará multitudes de gente, porque el planeta Tierra volvió a llenarse. Amén, volvió a llenarse. Y cuando Satanás logró engañar multitudes de gente, entonces ¿qué pasó? Que todos los que se dejaron engañar por Satanás, ahí se cumple lo que leyó María Figueroa al final del verso que leyó del 36 al 43, donde dice, amén, todos, dice que por la palabra de Dios todos serán arrasados con fuego, serán consumidos, serán echados al horno de fuego por la eternidad. Bendito Jesús. En otras palabras, Jesús vence el último enemigo, que es la muerte. Y como dice 1 Corintios, verso 15-28, entonces el Hijo, cuando ya vio que se le quitó el dolor de cabeza a Dios por haber humano en la tierra, ya dejaron de existir los humanos, ya no existe humano, ya no existe la muerte. Amén, puso por el estrado de sus pies sus enemigos. Eso lo vimos en Hebreo, si no me equivoco, si no fue en el 10:12. En el 10:12, amén. Y Salmo 110. También, amén. Entonces, vemos que cuando ya el Hijo cumplió todo esto, dice que el Hijo le entrega el reino al Padre. Quiere decir que el Padre comienza a reinar 1000 años después, porque el Hijo solamente está cumpliendo la promesa que se le hizo a Israel. Ahora, después de no haber raza humana, después de ver una iglesia transformada y un pueblo que el Señor compró a precio de sangre allá en la Nueva Jerusalén, entonces el Hijo le dice, Padre, aquí está tu reino. Y es cuando dice que el Padre comenzará a reinar por la eternidad. Será uno en todo. No hay necesidad de 3 presentaciones como Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ya se consumó, amén, a lo que se le dio principio. Por eso dijo Jesús, yo soy el principio y el fin. En otras palabras, que a lo que le dio comienzo, le da final. Le dio comienzo a la raza humana
le dará final a la raza humana y el Padre volverá y tomará su reino por la eternidad. ¿Alguna pregunta? Perdón. ¿Quién me iba a hablar? No, que por eso que el Corintios habla reafirmando lo que el salmista profetizó acerca de cuando dice en Salmo 111, dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos al estrado de tus pies. Amén. Amén. Y ese texto fue usado en el Nuevo Testamento para decir si, sí, ¿verdad? Para referirse, acaso si David no solo estaba dejando de ver que Dios no estaba hablando a David, sino era una profecía consistente al Mesías. Amén. Donde estaba dejando ver que el Mesías, pues este era el cumplimiento de su profecía. Amén. Gloria a Jesús. ¿Alguien más? ¿No hay pregunta? Bien. Pues entonces, en el verso 17, el 16 hemos leído hasta el 16. Amén. El Señor viene a la tierra a darle la paga al que la merece. Como hemos dicho, el Señor es justo. Y como es justo, Él no se queda con nada de nadie. Dice que sea bueno, sea malo, Él devuelve lo que le corresponde a cada uno. Entonces, ya aquella gran multitud que vimos en el capítulo 7, verso 9, lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, la recompensa fue que fueron levantados. Solamente quedó en la tierra sellados, ya vimos 144,000. Eso los separó el Señor como primicias para el Dios y para el Cordero. Entonces, de ahí en fuera, el que no se levantó en la gran multitud fue porque fue marcado por la bestia. Llevaba el nombre de la bestia y adoraban a su imagen. No vencieron la tentación, no vencieron la prueba, y por cuanto se dejaron marcar, esos mueren al final de la gran tribulación con la espada que sale de la boca del Cordero. Bendito Jesús. Amén. Ahora, el Señor viene a la tierra y es donde vamos a ver. Vamos a leer el verso 17. Por aquí venía, por aquí, sigo por aquí. Ajá, dígame. En los versos que leyó la hermana María Figueroa, aparece que la cizaña, en esa siega, se explicó solamente que la cizaña se va a hacer quemada. Pero, ¿y qué pasó con el trigo? Muy interesante. Te voy a llevar al verso 19, pero pero esto es interesante. Es una buena observación, porque depende cómo usted agarre el contexto, sabe dónde aplicarlo. Ahora bien, sabemos que en el periodo de la gran tribulación había trigo y cizaña. El trigo se levantó en la gran tribulación, que fue la gran multitud que vimos en capítulo 7 y 19. Pero cuando aplicamos el texto que la hermana ha leído, por eso le hice un poco de énfasis, que eso va más allá, al final del milenio. ¿Por qué razón? ¿Quién es el trigo? Cuando dice que, por eso le di detalles, que en la gran tribulación, los que mueren con la espada del Señor, esos no son juzgados, esos no son lanzados al lago de fuego, solamente le dije que 2 personajes. Pero en la posición que ya nos está leyendo, nos dice que todos, a la cizaña, todos fueron lanzados a un horno de fuego, dejando ver que esto es un acontecimiento después del milenio. ¿Quién era entonces el trigo? Los que no se dejaron engañar por Satanás, porque Satanás al final vino, sembró cizaña y sembró una gran multitud de cizaña que logró engañar multitudes. Entonces, cuando vienen los ángeles, por eso es que le dije, escuchen la expresión de palabra, porque es que muchas veces nos hemos enfocado, la iglesia somos trigo, el mundo es cizaña. Pero esto es muy diferente, porque como le dije, el trigo se va y se va ocultamente. El Señor viene, como eso dice, como ladrón en la noche, se llevó a su iglesia. El mundo se queda confundido, muchos creen, otros no creen que la iglesia se fue. Pero cuando dice, eso está analizando estos versos, cuando dice que bajan los ángeles a recoger el trigo, amén, y las cizañas son echadas a un horno de fuego. Ya esto viene siendo al final del milenio. ¿Por qué razón? Porque los que Satanás no logró engañar en ese entonces,
Esos fueron los que el Señor levantará. Porque de aquí se cae otro punto de ciertos cristianos. Yo he oído cristianos que dicen que la tierra va a ser por la eternidad. Están respaldando los testigos de Jehová en esto. Muchos dicen, bueno, el Señor me va a redimir y yo voy a venir a reinar aquí en la tierra. No. Bien claro, hemos dicho en primera carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, del verso 7 en adelante, está bien claro diciendo que este planeta Tierra va a arder en fuego. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, dice, no, eso es que va a ser purificada. No, va a ser purificada después de la gran tribulación. Pero después del milenio, no es purificada. Esta tierra dice que, Isaías dice que como un trapo viejo, la tierra pasará. Dice que en el juicio del gran trono blanco no se encontró lugar para el planeta Tierra. Y si no se encontró lugar para el planeta Tierra, es porque no va a ser eterna esta tierra. Un testigo de Jehová dice, no, porque mira que aquí en Salmo dice, y heredará la tierra para siempre. Ese para siempre no se está refiriendo a eternidad. Ese para siempre se está refiriendo a que no habrá otro gobierno que le quite la tierra, que ya ellos la vivirán, amén, sin que nadie más se la quite. Pero este mundo, este planeta global que conocemos, dice bien claro la palabra, que va a dejar de existir. Entonces, ¿qué pasó con en el milenio, cuando Satanás es suelto? Hay trigo y hay cizaña. Las grandes multitudes que Satanás logró engañar al final, y el trigo son los que no se dejaron contaminar por Satanás. Vienen los ángeles, hacen separación. Porque si usted analiza en la gran tribulación, esto no se ve. En la gran tribulación no se ve una separación entre los ángeles separando, este es el trigo y esta es la cizaña. No, porque en la gran tribulación, los que no se dejaron marcar, esos fueron los que fueron levantados. Los demás se quedaron hasta que el Señor vino y con la espada de su boca los mató a todos. Pero al final del milenio es que surge esta separación. Trigo para un lado, cizaña para otro, porque el planeta Tierra se le acabó su tiempo. Entonces ahí es donde el Hijo, como le vuelvo y le repito, ya el Hijo, la planeta Tierra dejó de existir, los humanos dejaron de existir, porque el Señor a los que andamos con Él nos va a dar un nuevo cuerpo espiritual. Entonces donde el Hijo dice, acabé mi obra. Lo mismo que dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Él le dirá al final, consumado es. Se acabó a lo que le di comienzo. Y luego, ¿verdad? Es que le entregará el reino al Padre para que el Padre sea uno en todo. Amén. Pregunta o comentario. Dígame. Un comentario, pastor, acerca de cuando este hijo de hombre mete su mano a la tierra y la tierra fue cegada. Esto es concerniente a cuando Jesús baja y con la espada de su boca son los muertos. Amén. Eso lo vemos en el capítulo 19, verso 15, habla de esa espada. Que también allá vamos a hablar detallado cuando lleguemos ahí también, pero sí se refiere cuando el Señor baja. Amén. Y Él, pues, con la espada de su boca exterminará a todos los que tengan la marca de la bestia y todos los que adoraron la bestia. Él los va a exterminar con la palabra de su boca. Esos son los que quedaron vivos después de la tanta catástrofe que surgieron. Que se acuerdan que hubieron diferentes causas donde moría una tercera parte de los moradores de la tierra. Entonces los que estén vivos en la segunda venida de Jesús a la tierra, Él tan solamente hablará y todos aquellos que están marcados por la bestia, ahí mueren en ese momento. Ahí es donde veremos que yo le dije a ustedes, no sé quién se preocupó de averiguar, con excepción de José y María, que ya lo saben, que el Señor en el capítulo 19, verso 7, dice, amén, que habla de las bodas del Cordero. Y dice, porque han llegado las bodas del Cordero y la novia se ha preparado. Amén. Y el verso 8 dice, a ella se le dio que se vistiera de lino fino, resplandeciente. Pero vemos luego que dice, amén, en el verso, que quería llegar al verso 9. El verso 9 dice, bienaventurados, amén, los que son llamados a la cena del Señor.
Amén. Y luego veremos, amén. Yo les dije, no sé si usted se preocupó por averiguar, que averiguaran cuál es el menú de la cena. Y a la hermana Carmen también lo sabe. Amén. Que yo le dije que averiguaran cuál. Y oye, lo da detalladito, la hermana Carmen, detalladito da el menú. Hasta carne de caballo da en el menú. Usted sabe que hay gente que come carne de caballo hoy en día, en la actualidad. Y dicen que la carne de caballo que es súper saludable. Y ese menú que va a haber carne de caballo. A ver, pero lo dejo ahí porque eso es otro tema. Espere que lleguemos al capítulo 19. A ver. Sí, pero no es en el cielo, es aquí en la tierra el menú. Y vamos a ver para quiénes son el menú. Alabado Dios. Gloria a Dios. Bien, vamos por el verso 17. Vamos a leer el 18. Amén. Por aquí sigo Allende. Léeme el verso 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Amén. Entonces ahora, cuando Juan pues después ya dio la descripción del otro ángel, ¿verdad? En el 15. Ahora en el 17, y salió otro ángel del templo del cielo. Y mira, ¿por qué especifica del templo que está en el cielo? Porque ahí es el trono de Dios. En otras palabras, salió del trono de Dios. Acuérdense que en el cielo se usa figurativamente de que hay un templo, pero es refiriéndose al mismo trono de Dios. Y cuando dice, y salió otro ángel, salió del templo del cielo, teniendo también una hoz aguda. Quiere decir, este ángel que vio que salió del cielo con la hoz aguda, este es el que va a ejercitar el mandato de nuestro Señor. El Señor tiró la hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada, pero esto lo va a dar en detalle en el verso 19. Gloria a Jesús. Así que hasta el verso 17 vemos otro ángel que salió del templo del cielo. Amén. Refiriéndonos al trono de Dios. Gloria a Jesús. ¿Alguien tiene pregunta a este verso? Este es el quinto ángel, ¿verdad? ¿Perdón? El quinto. El quinto. Sí. Yo creo que ya van como 10 de tantos ángeles que hemos mencionado. No, entonces Bueno, porque vimos primero, si vamos en el capítulo 14, es el quinto. Sí, porque primero hubieron 3, en el verso 15 es el cuarto y este es el quinto. Ahora, si vamos en todo el capítulo, yo creo que ya vamos como 15. Pero sí, muy buena observación. En el capítulo 14, este es el quinto ángel que está refiriéndose Juan aquí en este capítulo. Amén. Ok, pero para dar más detalles tenemos que entrar al verso 18 y 19. Vamos, sigo por aquí con... Sí, el 18. Un momentito, tú me lo lees, lo que tú lo lees, Alejandra. Me buscan en el libro de Joel. Joel, capítulo 3, verso 13. Ok, ¿lo tiene? ¿Sí? Ok. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Amén. Bendito mi Dios. Aquí llegamos donde José quería saber de la palabra ahí que se está hablando de vendimiar. Gloria a Jesús. A Juan sigue viendo ángeles. Así que ángeles subían, ángeles bajaban. Amén. Y vemos, ¿verdad?, que Juan fue el que más ángeles pudo ver y en acción, porque todos estaban accionando. Gloria a Jesús. Entonces, y otro ángel salió del altar. Del altar salió otro ángel. Amén. ¿A qué altar? El altar del trono de Dios. Y del altar salió otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y si tenía poder del fuego, no da descripciones, pero tenía que ver con todo lo que tenía que ver con fuego, él tenía el poder. Amén, bendito Jesús. Y este dice que llamó a gran voz al otro que tenía la hoz aguda. ¿Y para qué lo llamó? Para darle una orden. Ahora sí que hay una orden. Y lo llamó, porque acuérdense, este salió del altar, el otro salió del templo, este salió del altar. Y llamó a gran voz
al otro que tenía la hoz aguda y diciéndole, mete tu hoz y vendimia. Cuando yo me estaba aprendiendo el capítulo 19, yo dije, se va a hacer difícil el capítulo este. Yo dije, va a ser difícil aprendiendo por estas palabras. Pero una vez, usted las repite unas cuantas veces y aprende lo que es decir la palabra vendimia y lo que significa. Le dijo, y mete tu hoz aguda, amén, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Amén. En otras palabras, ahora en Puerto Rico se están quejando los dueños de café porque el café está madurito y se está perdiendo. No hay nadie que lo vendimie. Vendimiar es recoger, agarrar, amén, cosechar. Bendito mi Dios. Y los agricultores de Puerto Rico dicen, ya el café está madurito y no hay nadie que lo venga a vendimiar. Los dominicanos iban a Puerto Rico con el café, la migra pues los está evadiendo también allá en Puerto Rico. Bendito Jesús. Pero hay, amén, unos racimos que esos sí que no se escaparán. Hay unos racimos en la tierra, porque el ángel le dijo, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. En otras palabras, el texto que leyó, no sé si le puedo, el texto que leyó mi hermano Rey, amén, de la hija de Sión, que ya era tiempo de la siega. En otras palabras, le llegó el momento de su juicio, le llegó el momento de cosechar. Santo Jesús. Y entonces cuando este ángel le está diciendo a este que mete la hoz para dar, basado en este verso, léeme, ¿qué dice Joel? Capítulo 3, verso 13. 3:13. Echad la voz porque la mies está ya madura. Venid y descended porque el lagar está lleno. Rebosad las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Amén. Ya en Joel estaba la profecía de lo que iba a pasar en estos tiempos. Ahí ella habló del lagar. Ya en el verso 19 hablaremos un poquito del lagar. Gloria a Jesús. Bueno, si usted sabe lo que es la palabra cubas. No estoy hablando de la nación Cuba. Cubas. ¿Sabe alguien lo que es Cuba? Aparte de la hermana Carmen. Cubas. ¿No hayan oído esa palabra? Cubas. Nadie la había oído. Hermana Carmen, ¿qué es cubas? ¿Un vaso? ¿Ah? Amén. Los recipientes o vasijas donde se echaba el vino o el aceite. Amén. Nosotros hicimos cubeta, pero sabes que en el tiempo antiguo preparaban unas cubas como en forma de madera. Si usted ve las películas del oeste, ahí las usan mucho. También como la de Chavo el 8, así. Pero las preparaban de una manera que conservaba el vino y las preparaban. En la actualidad oigo que se están haciendo de material, de un material ahora como de aluminio o algo así, que se está haciendo de las cubas, pero esa palabra cubas se está refiriendo a los recipientes o vasijas donde se guardaba el aceite, el vino y también para agua, y también tiene significados espirituales, bendito el Señor, amén. Pero en el texto que leyó mi hermana, en Joel 3:13 ya estaba profetizado, amén, que el tiempo de la siega llegaría, los racimos había que vendimiarlos porque ya la uva estaba madura, y ahora al ángel se le dice, al ángel que salió, aquí va por las 6, ya que mi hermana Felicita me dijo que iban 5, ahora este es el número 6, ¿verdad? Amén, al ángel número 6 que ve Juan, le dice a gran voz al otro ángel que tenía la hoz en la mano, amén, mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. En otras palabras, llegó el momento. ¿Y quién escapará? Esa mies hay que recogerla. Y se va a recoger completita, bendito Jesús. Vamos a ver qué nos dicen en el verso 19. Pero antes de entrar al 19, ahí pregunta el 18. Dígame. La pregunta sobre el que habla en el... yo anoto el 6. Sexto. El ángel que tenía el poder sobre el fuego, pero es donde dice vendimia, es donde cosecha al pueblo de Israel. No. No. Oh. No, acuérdate que ya Juan está dando un detalle de lo que va a pasar cuando el que estaba sentado sobre la nube viene a la tierra. Y como él viene aquí a la tierra, amén, él viene a limpiar y a purificar el planeta Tierra porque va a establecer su reino por 1000 años.
Entonces, por eso le dije que ya la mies aquí no tiene que ver nada con salvación. La mies ahora es la cosecha de la cizaña. ¿Por qué? Porque el trigo, el trigo en un sentido que yo le dije que al final del milenio veremos trigo y cizaña, pero hoy la iglesia somos la iglesia y el trigo es el mundo. Ok, la iglesia se va con Cristo. En la gran tribulación se levanta otra gran multitud. Pero entonces, ¿qué pasó? Que cuando toda aquella persona que Satanás logró marcar, porque él va a luchar. Él va a luchar por marcar lo máximo que él pueda, ponerle su marca, porque ya sabe que una vez que lo marque, será su propiedad. Entonces es cuando viene, esa es la cosecha que viene, todos aquellos que negaron la palabra de Dios o que menospreciaron la sangre de Cristo. Estos son los que se convierten en la mies que será cosechada en esos días. En otras palabras, los racimos de la tierra es todo el pecador que menospreció el plan de salvación. Todo aquel que no adoró al Señor, todo aquel que prefirió los beneficios que Satanás le ofrecía, entonces esta es la uva, o los racimos de uva que van a ser vendimiados en ese gran día. Gloria a Jesús. Que como le dije, cuando lleguemos al capítulo 19, vamos a hablar bastante detallado a esto, bendito Jesús. Pero tengo que entrar al verso 19 para darle un poquito mejor explicación. Y por aquí sigo, ya me leyeron por aquí, Selvin, verso 19. Yo pensé que me lo iba a decir de memoria porque tenía la Biblia al lado. Dios. ¿Capítulo qué? 14, 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Amén. El ángel obedece lo que le dijo. ¿Quién le dijo al ángel? Porque ahora vemos a este ángel obedeciendo. ¿Quién le habló a él? ¿Quién le habló a este ángel? Dice, y el ángel echó su hoz sobre la tierra. Amén. Y vendimió la viña de la tierra. Pero ¿quién le dijo a él? ¿Quién le dijo a este ángel que echara la hoz sobre la tierra? El ángel que salió del altar. Exacto, óigame, tienen que estar despiertos. María la captó, seguro. Acabadito, lo acabamos de sacar de la olla. Acá está calientito, lo acabo de decirle. Y el ángel que salió del altar y llamó a gran voz a este otro ángel que tenía la hoz en la mano y le dijo, mete tu hoz sobre la tierra. Entonces, esto fue el ángel que estaba en el altar, le dio la orden a este ángel. Entonces, ahora en este verso 19 vemos que el ángel le obedece. Y dice que el ángel arrojó su hoz sobre la tierra. Y fue vendimiada la viña de la tierra. Y sus uvas fueron echadas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Ah? Exactamente, por eso quería llegar al 19. Aquí vemos vendimiaron la cosecha, vendimiaron las uvas. A ver, entonces, ¿quiénes eran las uvas? Aquellos que van a ser arrojados en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Qué es un lagar? ¿Todos saben lo que es un lagar? No, un lagarto. ¿Qué es un lagar? Donde se exprimen las uvas. En el tiempo antiguo, en el tiempo antiguo tenían que tener los pies bien limpios, ¿verdad? Amén, porque con los pies descalzos era que se paraban. Ahora hay maquinaria, pero en el tiempo de la antigüedad no había maquinaria. Amén. Y dice que sabía bueno el vino aquel tiempo. Imagínate. Llenaban el lagar de uva, gente echando uva en el lagar y las personas ahí pisoteándola. Y tenían una caña por donde salía el jugo o al otro lado. Y de ahí era que los viñadores estaban esperando a quién iban a vendimiar. Y los que se me fue la palabra, los que vendimian las uvas, las traen, las echan al lagar y de ahí salía el vino. Entonces, ahora el ángel que arrojó su hoz sobre la tierra, dice, y arrojó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra y las uvas las echó en el gran lagar de la ira
de Dios. En otras palabras, el lagar físico, que es donde se exprimía las uvas, es una tipología del lagar de la ira de Dios, en otras palabras, donde Dios va a tomar justicia y va a vengar, amén, de todos aquellos que menospreciaron la palabra de Dios. Entonces, cuando dice, los echará en el gran lagar de la ira de Dios, en otras palabras, no escaparán. Ya la cosecha está lista. Todo pecador, que en este momento ¿cómo es que dije la palabra? No, la que tú me preguntaste. La ciega, amén. Pero tú usaste la otra palabra, la cizaña. Aquí son las cizañas. Pero que vamos a ver a la cosecha donde se va a sacar a toda persona que no fue levantada en la gran tribulación. Aquí los únicos que quedan exentos de todo este juicio son los 144,000 que fueron sellados con un propósito, son los que entrarán como primicia al reino, y todos los demás moradores de la tierra serán echados en el gran lagar de la ira de Dios. Pero mire cómo nos dice el verso 20. Dígame, Paulino. Según la Biblia parece que está comparado con el Valle de Megido. ¿Cómo fue? El gran lagar, le digo, está comparado con el Valle de Megido. Amén, amén. Sí, porque esto es, yo no he entrado en estos detalles porque en el capítulo 19 lo vamos a considerar, pero lo que dice mi hermano, esto es cuando, porque esto lo vamos a ver en la quinta copa, sexta copa, en la sexta copa, o en la quinta, no me acuerdo cuál de ellas es, pero cuando dice que, no, en la sexta copa se le dijo al ángel, amén, que tenía al ángel que tenía la copa en la mano, se le dijo, ve y desata los 4 ángeles que están atados sobre el río Éufrates. Amén. Y entonces de ahí es que está dejando ver cuando es para, los versos siguientes dice, para reunirlos para la gran batalla que va a ser en Armagedón. Amén. En la tierra de Megido, que en hebreo es Armagedón. Entonces esa batalla que vemos ahí es la gran batalla que va a haber en ese glorioso día, que eso lo veremos con los juicios de las copas. Bendito Jesús. Y ese, como dice Paulino, el gran lagar va a ser ese lugar que dice, ¿sabe cuántos estadios tiene? 1,600 estadios. Y esos 1,600 estadios aproximadamente son 295 kilómetros, que en millas son 183 millas de distancia. ¿Sabe lo que son 183 millas de distancia? Ida y vuelta de aquí a Miami. De aquí a Miami, si usted va a Miami son 90 millas. Dependiendo del área de Miami que vaya, 90 millas y 90 de regreso son 180. Así que la distancia aquí se está calculando 183 millas de distancia. Amén. Entonces, toda esa área de Megido, como dice Paulino, donde se han de reunir, que esa es la gran batalla del Armagedón. Lo hablaremos con más detalles en el capítulo 19. Amén. Ok, entremos al verso 20. ¿Sí? Allí en ese Valle de Megido parece que se van a llevar dos batallas ahí, porque parece que se va a llevar ahí se va a llevar el final de la Tercera Guerra Mundial y también ya el final que se le va a dar a este mundo. Santo mi Dios. Bueno, como digo, en el capítulo 19 lo vamos a tomar con detalles. Porque sí, aquí acuérdate que esto es la voz, como digo, cuando lleguemos al capítulo 19 que hablemos de bienaventurados que fueron invitados a la boda del Cordero. Amén, a la cena de la boda, a la cena de las bodas del Cordero. Y luego por ahí no quiero entrar en detalles, pero ahí es la invitación y sabemos que ya la iglesia no es novia, la novia es esposa, la iglesia es esposa del Cordero. Pero no me quiero meter ahí porque no quiero meterme al capítulo 19. Lo que pasa es que un texto te lleva a otro. Pero hablaremos mucho de lo que Paulino está hablando.
estudien el capítulo 19, que ahí lo vamos a ver muy detalladamente. Pero sí, como dice Paulino, ahí vamos a ver una gran guerra, la guerra del Armagedón, la guerra de Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog está dividida en dos. La guerra de Gog y Magog se va a ver en una primera parte al finalizar aquí, que es lo que conocemos como la Tercera Guerra Mundial, pero luego al final del milenio vuelve y se habla de la última guerra, que también se le llama Gog y Magog, que de eso también estaremos hablando. Pero entremos al verso 20, amén. Por aquí, bueno, ¿tú querías leer? Ok. De aquí se me quedó Betsy, pero Betsy te daré en otra ocasión, amén. Y fue pisado, dice, el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Amén, bendito mi buen Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. ¿Por qué razón? Dios hizo promesa que conservaría a Jerusalén, la tierra literal de los israelitas. La tierra de Jerusalén sabemos que es la tierra capital, que aunque hoy pues tienen a Tel Aviv como capital, la tierra espiritual de Israel es Jerusalén. Y todas las profecías van en un punto céntrico hacia Jerusalén. Y Dios prometió que aunque la azotaría, aunque los castigaría, preservaría la ciudad de Jerusalén. Ahora, como el final, va a haber una limpieza total y es la entrada del Señor para comenzar su reino. Esta gran matanza, como digo, la veremos con detalle en capítulo 19. Aquí el texto que leyó mi hermana, el verso 20, dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. En otras palabras, cuando dice que fue pisado el lagar, ¿qué pasó? Dijimos que son las uvas que ya estaban maduras, fueron echadas en el lagar. Paulino usó la palabra Megido, que es lo mismo, ¿verdad? Armagedón. El Armagedón, que es la tierra de Megido. Entonces, vemos fuera de la ciudad de Jerusalén es que va a haber todos estos acontecimientos, porque la sangre que va a ser derramada, más dice de millares y de millares. ¿Por qué razón? Porque dice Juan que él vio de la boca del dragón y de la boca del anticristo y de la boca del falso profeta, que salían 3 espíritus inmundos a manera de rana. Y dice que esos 3 espíritus inmundos a manera de rana que salieron de la boca del dragón, del anticristo y de la bestia, dice que se fueron a los reyes de la tierra, amén, a todo el mundo, para reunirlos para la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, esto es a lo que vuelvo a la palabra Megido, donde los reunirá a todos. Ya vimos que con el juicio de la 6ª copa, el río Éufrates, va a ser desatado los 4 ángeles que están atados en el río Éufrates para darle camino a que pasen todos los reyes de todas las naciones, porque van supuestamente a destruir a Israel. Pero no lo lograrán, porque es el propósito de Dios, y luego eso lo vamos a ver en cada copa que vamos abriendo cuando lleguemos ahí. Vamos a ver que entonces Dios los reunió para el propósito de hacer la exterminación, donde dice el verso 20 que fue pisado el lagar fuera de la ciudad, amén, y dice que la sangre subió hasta los frenos de los caballos. Eso es hablando en un sentido figurativo. Si tú lo miras literal, el caballo prácticamente de su altura puede su freno estar a 3 metros. No a 3 metros, como 2 metros. Si un freno está así, bueno, 1 metro, son 3 pies. Digamos que la cabeza del caballo está así, como a 1,5 metros, no sé, depende del caballo si es alto o bajito. Pero en estándar, amén, digamos que de los frenos del caballo al piso pueden haber unos 4 o 5 pies, 1,5 metros, amén. El hecho es, dejando ver, en un sentido figurativo está hablando, pero si usted lo mira en un sentido literal, está diciendo que la sangre del lagar va a llegar hasta los frenos de los caballos. En otras palabras, va a ver como si hubiera una laguna de sangre.
¿Sabe lo que son millares y millares de gente que van a ser matados en ese momento? La sangre va a subir. Y entonces aquí también es que menciona los 1600 estadios. En otras palabras, ese lugar de Megiddo va a cubrir una gran área. Va a cubrir una gran área donde ahí se reunirán todos los reyes de la tierra que quieren destruir a Israel, y ellos son los que van a quedar destruidos totalmente. Bendito el Señor, amén. Esto es lo que nos deja ver el capítulo 14, dejando ver los acontecimientos. Pero acuérdense, Juan no está en un orden cronológico. El capítulo 14 nos da estos detalles. Ya cuando lleguemos al capítulo 19 vamos a ver con detalladamente Juan explicando qué acontece con la apertura de cada una de las copas que comienzan a abrirse en el capítulo 16. Ya veremos, entraremos al capítulo 15. Luego el capítulo 15 viene siendo la última trompeta. Acuérdense que dejamos la sexta trompeta en el capítulo 12. Y hasta el 15 es que vamos a ver la séptima trompeta, que se convierte en 7 copas. Y del capítulo 16 en adelante veremos los juicios de las 7 copas. Y ahí es que veremos cómo Juan detalla lo que le ha de acontecer a los que se quedaron en la tierra, que menospreciaron la sangre de Cristo. Gloria a Jesús. Aquí concluimos. ¿Deja alguien con alguna pregunta? No, yo quiero leerle algo. Sí. Isaías 63:3 dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Amén. Ahí Dios le dio la profecía a Isaías, y Isaías estaba hablando de estos acontecimientos, de cuando el Señor, después que viene sobre la nube, baja a la tierra y ejecuta su venganza. Amén. ¿Se acuerdan los que estaban debajo del altar que dijeron: Señor, ¿hasta cuándo no nos juzga y venga nuestra sangre? Amén. Sobre los que moran en la tierra, pues es el día glorioso que pisará el lagar y hará la gran venganza. Amén. ¿Dejo a alguien con pregunta? Pues sí. Ok, pues contigo cierro. Sí, estaba una inquietud, pastor, acerca de estas personas que este hijo de hombre son, como, bueno, lo que usted me explicó, pero estos son muertos automáticamente con la palabra de su, pero este ángel que mete su voz no quiere decir que los mata automáticamente, sino que como queriendo entender que los reúne para la batalla. Bendito Jesús. ¿De eso se trata? Amén. En otras palabras, sí, porque acuérdense que es el Señor con su palabra que los extermina. Esos mueren. En otras palabras, reunió la mies para llevarla al lagar. El lagar, como dijimos ya, que se está refiriendo a la tierra de Megiddo, que es la gran guerra del Armagedón. En otras palabras, esa reunión que va a haber ahí, es donde llega el momento que todo esto se cumple. Pero se está usando, en términos figurativos, se usa lo que hace el ángel, lo que hace el que estaba sentado sobre la nube, que es el Mesías. Pero en otras palabras, ¿cómo te diría? El Señor, que utiliza sus ángeles, a cada uno le da una misión y todos tienen un propósito para llegar a este último momento de la venganza. Bendito. Pero que el que ejecuta, en final de cuentas, es el mismo Señor. Bendito. Pero acuérdense que el Señor ejecuta, pero también usando sus propios ángeles. Bendito. Amén. Amén. Si tiene alguna más pregunta, te llaman la semana que viene, porque hay un café caliente que nos está esperando allá en el comedor. Amén. Así que si tiene alguno frío, yo tengo calor, pero si usted tiene frío, se calientará con un cafecito caliente. Vayamos al comedor y disfrutamos de él. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén. Nos veremos aquí el domingo con la bendición de Dios. De antemano les anuncio que empezando, si Dios nos da vida y nos permite entrar a un nuevo año, el primer domingo del año vamos a cambiar el horario. ¿A cuánto le gustaría que fuera más noche o más temprano? Va a ser más temprano. Va a ser de 1 a 3 permanentemente. Pero déjeme decirle la buena ventaja que vemos, que tenemos toda la tarde después para hacer cualquier cosa que deseemos hacer. Si hay personas, no se lo digan a nadie, cierren las puertas. Hay personas que un domingo se ponen a hacer un cumpleaños y no vienen a la iglesia.
Para no tienen excusa, porque salimos de aquí a las 3 y tiene toda la tarde para hacer su cumpleaños. Amén. Así que va a ser el horario, si Dios lo permite, de 1 a 3, con la bendición de Dios. Así que lo estaremos anunciando durante lo que nos falta de este año. Eso es comenzando el primer domingo del año. Dios les guarde, Dios les bendiga. ¿Y quién